Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski. ¿Qué tal, Luis Torres? ¿Cómo le va? Nos va a platicar de una película. Sí, de una película muy interesante eh, que debe ser de 2 años vieja más o menos, pero que la encontramos en Netflix y creo que es muy rica para poder trabajar diferentes cuestiones diferentes cuestiones que con respecto al, o sea, muy rica para el análisis psicoanalítico. La película se llama Nieve Negra. Nieve Negra. Nieve Negra, sí, y fue filmada, protagonizada por Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y una actriz española que no me acuerdo el nombre. Eh, para hacer una apretada síntesis, eh, la situación es que hay una familia en una zona en los Andes, ¿no? O sea, de mucho frío, nieve, donde se caza, todo el tiempo cazan jabalíes o venados o los que sean, y este padre lleva a los hijos a cazar, incluso los lleva de noche para que sea más difícil todavía el hecho de cazar. Bueno, él tiene una esposa y tiene, ¿cuántos hijos? 3 varones y una hija, ¿sí? O sea, tres hijos varones y una hija mujer. Eh, se, ah, la película tiene que ver con esto de que aparentemente fue Juan el tercero de los hijos, ¿sí? Hay uno mayor que Salvador, la hija Sabrina, eh, otro que es Baraglia, que no me acuerdo el nombre, supongamos que sea Leo, vamos a ponerle, y Juan el más chico. Eh, y la película tiene lugar cuando regresa Leo con su esposa, la española, ¿no? Porque se fue a vivir a España, regresa, ella está embarazada, vienen a decirle a Salvador, el mayor, que es el que quedó viviendo en la cabaña, que tienen todo sucede a partir de que fallece el padre. Y entonces las cenizas del padre, el padre pide ser enterrado en el mismo, junto al hijo más chico, Juan, que estaba enterrado allí. Entonces regresa este muchacho, Leo, con su esposa para cumplir el deseo del padre e ir junto con Salvador a ese lugar. Y Salvador se niega totalmente, ¿no? Es muy... es un ermitaño, vive siempre ahí en la casa, es un tipo muy rudo, muy burdo, ¿no? Y, y aparte porque tienen una propuesta para comprar toda esa superficie, esa zona, digamos, porque tiene una propuesta de una minera que no sé cuántos millones de dólares le iban a pagar por el territorio este que ellos tenían. Situación a la que se niega Salvador, que él dice que no se va a ir de la casa, que hace 30 años que está ahí, y que no va a dejar solo a Juan, el hermano muerto. Y a la vez la hermana Sabrina está loca, está internada en un hospicio y bueno, esa es la situación cuando llega Leo con su esposa española al lugar. A lo largo de toda la película, la esposa española, creo que se llamaba Laura, el personaje, Laura, va descubriendo en esa cabaña que había sido la cabaña de la familia, va descubriendo los dibujos que fue haciendo Sabrina, ¿no? Y que en cierta forma iban contando la historia de lo que en realidad había sucedido, porque lo que
el trauma que se había generado era que la explicación, digamos, la historia oficial era que Juan, el más chico, había sido muerto por un accidente de uno de los hermanos que había disparado, ¿no? en una de estas salidas de casa que habían hecho, y, y resulta ser que el que asume la responsabilidad y dice que fue es Salvador, el mayor de todos, dice que él fue. Entonces, el padre, en ese momento, cuando fallece Juan, lo entierran allí, todo lo tapan, ¿no? O sea, para las autoridades, la policía, todo eso es tapado. O sea, queda eso como un secreto de familia y Salvador asume la responsabilidad y el padre lo castiga, le da no sé cuántos latigazos, ¿no? Lo golpea y lo golpea, es más, le apunta con un revólver como que lo iba a matar y le hace cavar la fosa donde iba a ser enterrado el cajón con el hermano en la tierra congelada, o sea, un trabajo muy duro. Suponemos nosotros que a partir de estas situaciones que tiene todos estos desencadenantes, incluso la madre se muere. La historia se descubre a último momento, la descubre Laura, que en realidad lo que sucedía era que Leo, su marido español, le decía, tenía relaciones incestuosas, se acostaba con Sabrina, hacían el amor. Y Juan los descubre. Y entonces Juan le dice, Leo, le dice, no le vayas a decir nada a papá. Y dice, ¿por qué no le voy a decir? Entonces Leo lo apunta con un arma y Juan le dice, ¿no ves que sos un cagón? Y se pega media vuelta y el tipo, y Leo le dispara y lo mata. En eso llega Salvador y él asume toda la responsabilidad y Leo no dice nada, absolutamente nada. Esa es la trama de la historia, digamos, ¿no? Entonces, lo que es interesante ver es esta cuestión de cómo Leo busca a una esposa, a Laura, que es muy, muy, muy parecida a su hermana cuando tenía aquella edad, porque es bastantes años más joven, ¿no? Entonces, en un determinado, ¿por qué le ponen el nombre de Salvador al mayor de los hermanos, ¿no? Justamente como aquel que Salvador es es toda una alegoría, una de las lecturas posibles que podemos hacer de esto, ¿no es cierto? Es toda una alegoría de la Virgen María, el Hijo y un Padre castigador. O sea, ¿qué lectura podemos hacer? La madre, podemos especular que la madre con Salvador, justamente al que le habían puesto ese nombre, tenía una relación muy, muy cercana, digamos que probablemente haya sido el hijo preferido, es lo que nos dice Freud, que el primer hijo varón para una mujer es muy fuerte, ¿no? Y es que generalmente con quien se tiene una relación tan, tan estrecha. Y entonces, toda esa escena en la que el padre lo castiga a Salvador golpeándolo, ¿no? Es como la escena como Cristo llevaba su cruz y era castigado, ¿no? Eh, no me acuerdo quiénes eran los que lo castigaban, pero me refiero con los látigos, ¿no es cierto? Todos los... Eh, eran los fariseos, me equivoco. Sí, sí, bueno, muchos no estoy al tanto de la historia, pero digamos, y es de alguna forma crucificado y de alguna forma intentando este padre poder, de alguna forma, poder llegar a separar esa madre del hijo. La forma que
que tiene para hacerlo es con el látigo, que es un elemento fálico, y es el padre castrador en la tipología o en la lectura que los diferentes tipos de padre que establece Lacan, justamente el padre castrador es ese padre sádico y feroz, ¿no? Es ese que es el padre de la horda primitiva, es ese que está por fuera de la ley y es el que lleva adelante la castración. Entonces, la única manera de poder romper esa dupla de madre fálica e hijo narcisista era de esta forma, castigándolo terriblemente. Eso por un lado, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que le era muy difícil a este padre, si bien era un padre muy macho, ¿no? O sea, era un padre que llevaba a sus hijos a cazar, ¿no? Con armas, y eran adolescentes, eran jovencitos, al bosque, ¿no? De noche, como que él era muy macho, pero dentro de la casa él no podía poner el límite, no podía establecer qué es lo que hace un padre. Un padre lo que hace en una casa es repartir los goces. O sea, la ley del incesto es, el tabú del incesto es, entre los hermanos no es posible ese tipo de relación. Solamente el padre castrador, el de la horda primitiva, es aquel que tiene autorizado tener relaciones con la madre, digamos, con la pareja, digamos, en un lugar específico. Mientras que los otros hermanos está el tabú del incesto. Bueno, eso era lo que no ocurría en esta familia, ¿no es cierto? Cuando tenemos que Sabrina, la hija, con Leo tenían relaciones sexuales. Entonces eso nos da la pauta para decir que este era un padre demasiado fallido, que no podía poner el límite, que no podía castrar, no podía terminar con la situación. Sobre el final, ¿no? de la película, Salvador dice que él no se va a ir, ¿no? Que no se va a ir del territorio de la propiedad de ellos, porque no lo va a dejar solo a Juan. Y entonces lo provoca a Leo para que tome un arma, para que agarre el falo, para que tenga huevos, por así decir. Y como no es honesto, no es un hombre de bien, no tiene los huevos bien puestos, por así decir, es más, lo echa con unos escopetazos, digamos. Y bueno, el auto, la camioneta en la que iban se desbarranca, tienen que volver, y Salvador lo recibe escopetazos de nuevo, ¿no? O sea, realmente diciéndole, andate, déjame tranquilo, fuera de acá. Y ahí es cuando interviene la esposa de Leo, que saca un arma y lo mata a Salvador. O sea, Leo no tuvo los huevos suficientes como para pararse, ¿no? O sea, pelear como hombre o no sé, o decir sí fui yo y reconocer, asumir lo que él había hecho después de tantos años, ¿no es cierto? Y la esposa Laura, la española, termina matándolo a Salvador. O sea, de alguna forma Salvador estaba buscando ser muerto, digamos, para poder quedarse él junto a Juan, ¿no? El más chico, digamos, ¿no? Eh, Después está toda esta cuestión perversa, todo este juego perverso que es a través del dinero, ¿no? O sea, hay una propuesta de 9 millones de dólares o de 11 millones de dólares que andan dando vuelta ahí, y la esposa de la española, Laura, eh, ella tiene todas las pruebas para saber, para demostrarle a Leo
que ella sabe que él fue culpable, que él fue el que, eh, el que mató a Juan, porque tiene un papelito escrito donde lo culpan directamente que era él. Sin embargo, esta chica le corta la parte del papel que había escrito Sabrina años atrás, eh, para quedar, para dejar como que el culpable era Salvador. Eh, y entonces ella le dice, quedó bien claro que el culpable era Salvador, en un diálogo final. Y él piensa en esa situación, porque ella le muestra el papelito este cortado, y le dice, sí, sí, Salvador nunca se tuvo que quedar acá por el tema de la culpa, ¿no? Entonces, eh, Laura, la española, estaba embarazada en la película, ¿no? Entonces uno piensa, una familia, ¿no? Partiendo desde esa base de un secreto, ¿no? Tan terrible, de una falta de honestidad tan grande, con un tipo que cuando se desbarranca el auto y hay una tormenta de nieve, y lo más probable era que ellos se murieran de frío y demás, él por miedo al hermano de Salvador, que si regresaban a la casa existía la posibilidad que Salvador lo corriera a escopetazos, eh, la deja ella sola, dice, no la defiende, no la protege, digamos, ¿no? Y entonces es ella la que decide regresar a la casa y ahí es donde se presenta esta última escena, ¿no? Entonces, eh, un marido que no es capaz de defenderla y ella estando embarazada, ¿no? ¿Qué se puede esperar de ese marido? ¿Qué se puede esperar de ese hombre, ¿no? De ese cagón, por así decir, ¿no? Que no tiene los huevos suficientes como para poder eh, defenderla o protegerla o algo por el estilo. Entonces, y lo que la hace a ella quedarse, y eso se marca desde... Tiene buenos diálogos, ¿no? Tiene buenos diálogos, intervenciones interesantes porque ella, cuando dicen, están eh, con el que le traía la propuesta de la empresa canadiense, le dice, y nos darían 9 millones. Y ella dice, ¿de pesos? Y entonces el tipo dice, no, de dólares. Y entonces ella está todo el tiempo tratando de ver, ¿no? O sea, a ver cuánto sería la ganancia y sus necesidades, o sea, porque la había cautivado el tema del dinero, ¿no? O sea, esa cosa de la corrupción, ¿no? O sea, la codicia, ¿no? Más que corrupción, la codicia eh, por el dinero, ¿no? Y entonces yo pensaba, a raíz de esta historia, ¿no? O sea, cómo a partir de una situación toda una familia se desbarata, cuando se podría haber, bueno, asumido las responsabilidades unos y otros, y tal vez quedaba como una marca muy fuerte como hay pérdidas importantes en familias, digamos, ¿no? Seres queridos o partidas o lo que sea, y bueno, y la familia trata de rearmarse. Pero fue todo tan traumático y tan mal abordado que la hija se vuelve loca, el otro se va a España, la madre se muere. eh, es todo una historia muy triste, ¿no? O sea, toda una historia muy triste y que no es tan infrecuente, digamos, nosotros que escuchamos las historias de las familias, sabemos que esto no es tan infrecuente, ¿no? Eh, como una función paterna que de lo que se trata es de poner el límite y de trasladarle, ¿no? Darle a los hijos los emblemas, ¿no? de la familia, de la genealogía, los recursos para poder salir adelante
es justamente lo que este padre no puede transmitir, ¿no? O sea, mucha escopeta, mucho rifle, mucho salir a cazar, pero no, no, no alcanzaba el tema, ¿no? No, no daba pie con bola. ¿Cómo ve? Muy interesante. Pues está la película en Netflix, Ujú.